Buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy Xavi Salada, editor-director de la revista IM Farmacias. Como bien sabéis, el IM Meetings de hoy versará sobre el poder del SPD contra los errores de dispensación y contaremos con la participación de Montse Iracheta, Antonio Galera y Rafa Tibau. Un placer compartir la tarde con todos vosotros. Y, por supuesto, muchas gracias también a T-Medi, patrocinador del encuentro. Dicho esto, voy a dar la palabra a Laura Peiró, redactora jefa de IM Farmacias, que será la encargada de conducir el encuentro de esta tarde. Laura, todo tuyo. Muchas gracias, Xavi. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Gracias por acompañarnos una tarde más. Una de las soluciones farmacéuticas que se han visto más favorecidas por el desarrollo de la tecnología es el sistema personalizado de dosificación, el SPD. Especialmente recomendable para farmacias que buscan la escalabilidad, automatizar este servicio supone un ahorro de tiempo invertido en la preparación de los SPDs, disminuye los errores humanos y aumenta la seguridad en su preparación. Sin obviar que ayuda a la farmacia a ir más allá y a convertirse en un espacio de servicios, de manera que ayuda a fidelizar a los pacientes y, en consecuencia, propicia el crecimiento en facturación. Además, por supuesto, de todas las ventajas que supone para el paciente. Es por ello que en el IM Meetings de hoy vamos a hablar y debatir con nuestros tres ponentes sobre la situación actual de los SPD dentro de la farmacia, poniendo en el centro el papel del farmacéutico como sanitario más accesible para la población. Se expondrán los beneficios de los SPD tanto para el paciente como para la farmacia, destacando nuevos modelos y opciones según la característica de cada establecimiento farmacéutico. Bien, y es hora de que presente a los ponentes, a los protagonistas de hoy, y ellos son Montse Iracheta, farmacéutica en Farmacia Todo, Antonio Galera, que es farmacéutico en Farmacia Albacete 24 horas, y Rafa Tibau, que es director de marketing de la empresa que ofrece soluciones por y para los farmacéuticos, que es T-Medi. Muy buenas tardes a los tres, un placer teneros hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Enseguida les daré la palabra, lo prometo, pero antes quiero recordaros a vosotros, los que nos estáis viendo desde casa, que podéis formular todas las preguntas o dudas que tengáis a través de la pestaña llamada Preguntas y que encontraréis en la parte inferior derecha de vuestra pantalla. Solo tenéis que indicar a quién va dirigida y escribir la pregunta. Vamos a darle respuesta tras las intervenciones individuales durante la segunda parte del encuentro. Unas intervenciones individuales que empiezan ahora mismo de la mano de Montse Iracheta, que nos adentrará en la situación actual del SPD en la farmacia y sus principales beneficios. Montse, cuando quieras, la pantalla es tuya. Te voy a compartir la presentación. Montse, todo tuyo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Un placer participar en eventos de este tipo, sobre todo porque va a ser complicado resumir en 10 minutos la experiencia de hacer SPDs del 2002. O sea, llevamos 21 años que vamos a intentar enfocar en estos 10 minutos. La idea es explicaros un poco, primero, ubicar el SPD actualmente, cómo ha ido evolucionando. Y luego también me interesa muchísimo, no solamente que sepáis cómo va, porque seguramente la gente que os habéis conectado es porque hacéis SPD o si no, porque estáis interesados, la relación que también se ha podido conseguir a lo largo de los años con los centros de atención primaria, que esto es muy importante, que sepamos que también desde los centros de salud cada vez se sabe más lo que es el SPD, incluso es aconsejado por los médicos y la enfermería para los pacientes, como ya veremos, de unas características determinadas. Y por último, el domingo hice una encuesta así rapidísima que me han contestado en 2 días 82 personas, 82 farmacéuticos y técnicos. Dar las gracias porque también no solamente es explicar lo que estamos haciendo, sino también saber lo que opina la gente y qué opina la gente en el 2023, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues voy a cualquier cosa luego por el chat, encantadísima de contestaros. Deciros que también he hecho la farmacia nueva, tengo el T-Medi con el trabajo con el Dual Bliss. Cualquier persona que le apetezca venir, hay el correo electrónico y si no, luego lo recordamos, estaría encantada de recibiros para explicarlo cómo lo hacemos. Así que empezamos.
Un poco de índice para ubicarnos en estos 10 minutos. El concepto y evolución, esto lo haremos rápido, seguramente muchos de los que estáis conectados, esto es la teoría, pero también es importante saber cuándo se empezó y en qué momento estamos. La adherencia, realmente el título del webinar, ¿no?, que es evitar los errores de medicación. Es muy importante el tema del SPD, sobre todo en pacientes que tienen pluripatología y polimedicación, el tema del SPD para evitar los errores. Y sobre todo hablar del SPD no solamente como un dispositivo, sino como un servicio adicional que se ofrecen desde las farmacias, que no solamente es llenar espacios o enlistar en sobres, sino todo lo que viene detrás, todos los protocolos que esto nos hace diferentes y nos hace, bueno, como un servicio adicional más. Y por último, lo que os he dicho, ¿no?, los centros de atención primaria, ¿qué relación hay? Hablaré de Semergen, que es muy importante, lo que hemos conseguido a través de SEFAC, y para acabar, como siempre, la opinión de lo más importante que somos los farmacéuticos, qué pensamos realmente. Es la más acaparosa de diapositiva, pero es que era un poquito para concentrar. Veréis los puntos que he tratado, los que están más para adentro, más pequeñitos, permitirme, pero es que son temas que se han tratado en Cataluña y, bueno, pues si hay alguien también de la zona para que sepa cómo lo tenemos actualmente. En el 2011, a través de un Real Decreto del 19 de agosto, es cuando se oficializa de forma por decreto lo que es el SPD. Como un servicio, si leéis, una vez dispensado el medicamento, se podrá ofrecer el sistema personalizado de dosificación. Desde el 2000-2001, que esto ya viene de Estados Unidos, se hablaba y se hacía algo del SPD, pero no había una norma, no había nada reglamentado. Es a partir del 2011. En el 2012 se consigue que ese protocolo que se hacía a través de los colegios, al menos aquí en Cataluña, a través del Departamento de Salud, nosotros los farmacéuticos nos acreditamos. No solamente nos autoriza el colegio de cada zona, sino el Departamento de Salud. Volviendo ya al 2013, esto fue más que importante, porque tuve la suerte de estar en el evento. Esto fue el 19 de septiembre del 2013 en Madrid, en el Consejo. Se hizo un protocolo de mínimos para que cualquier farmacia de cualquier zona de España pudiera hacer SPDs con un protocolo único, que luego ya cada comunidad ha hecho el propio. Luego también en el 2018 pues hay un nuevo procedimiento, una actualización del SPD que interviene en todos los colegios que os comento, más las sociedades científicas, entre ellas una de las que represento porque soy vocal, que es la SEFAC. Y luego también, para que os hagáis una idea de cómo vamos, en el año 2021 se han adherido al sistema de SPD 1.547 farmacias, 257 farmacéuticos y 274 técnicos y auxiliares. Esto es muchísima gente que está implicada por la labor, al menos para hacerlo siendo un protocolo. Respecto a lo más importante de la sesión de hoy, evitar los errores de la medicación. En el día 15 de noviembre es el Día Mundial de la Adherencia, se hacen muchísimas campañas para poder trabajarla. Entre ellas tenemos el Adhiérete, que también ha participado la Sociedad Española de Farmacia Familiar, Clínica y Comunitaria, que es SEFAC. ¿Y qué es esto del Adhiérete? Se refiere al modo en el que el paciente cumple con la pauta terapéutica prescrita, así como su compromiso con el proceso. Es decir, no solamente hay que saber cómo se hace, sino que uno se tiene que mantener ese compromiso de intentar hacerlo bien. Yo siempre digo que un paciente que te devuelve un blister con una toma llena, por ejemplo, hoy que es jueves, pues a lo mejor ha tenido que ir al colegio a llevar a los niños, si no se toma la medicación, yo considero que este paciente es cumplidor, porque cuando me lo devuelve el lunes, realmente el día que no se lo toma, lo deja. O sea, realmente es más el poder hacer entender a la gente la importancia de que si un día no te tomas la medicación no pasa nada, pero que tienes que usar el SPD porque te sirve y te orienta en el proceso de tu patología. Hay los planes de adherencia al tratamiento, que os he puesto una fotografía de Benalin, que es el formato de SPD que nosotros usamos. Es sabido, no solamente en España, pero bueno, los datos que hemos estudiado es en España, más o menos el 50% de cualquier patología, los pacientes no son adherentes, no son cumplidores, con lo cual disminuimos calidad de vida. Aumentamos, bueno, hay una disminución del control de la enfermedad y en cambio, pues esto implica que haya más reingresos ya que la gente no se toma la medicación y por lo tanto no hace el tratamiento correcto.
Aquí os he puesto, esto sería dos fotografías, aquí está mi compañero Abraham, con el Dual Bliss, tenemos todo ya encriptado, todos los cajetines de los pacientes. Es muy importante tener una zona de atención personalizada bien hecha para poder trabajar en las condiciones de protocolos y también una zona previa donde hacer no solamente el dispositivo, sino toda la explicación de cómo hay que hacer el SPD, los protocolos, la ficha del paciente y así pues tenemos esa zona que os pongo en la fotografía. ¿Por qué hay errores? Pues seguramente por dosis. La gente a veces se confunde dosis de una pauta de Dacortin o de Sintron, muy importante un SPD, porque ayuda a que la gente esté haciéndolo más bien, con más seguridad. La vía de administración no es lo mismo oral que una solución, que un comprimido. Veremos un estudio que hemos hecho, os lo pasaré rapidísimo. Luego el horario, ¿no? Pautas que son complicadas y que son en horarios pues preferentemente por la mañana, pues también esto se orienta en el SPD. Y luego la información que se da al paciente. Ya sabéis que los médicos tienen poco tiempo y que al final los pacientes acaban en la farmacia preguntando cómo hay que tomárselo, ¿no? Aquí os he puesto, tenéis la relación abajo, un estudio. Está publicado en ePharma, es una revista online, tenéis la referencia abajo. En este estudio lo que hicimos fue pacientes polimedicados diabéticos hipertensos, se hacían en 3 grupos de trabajo y uno de ellos era el SPD, que era el grupo C. En el grupo C lo que vimos es que durante un año el paciente que tenía la medicación en blister mejoraba los valores de presión arterial y además si era diabético también mejoraba a través del SPD, que era el grupo C, los valores de hemoglobina glicada. Curiosamente, y esto me interesa que lo veáis, los pacientes diabéticos, sobre todo los que vivían solos, también les ayudó muchísimo el SPD. ¿Por qué? Porque a través de, si estás solo es más difícil que alguien te vaya diciendo acuérdate de tomar la medicación. En cambio, con el SPD lo tienes ya preparado. En cambio, la gente diabética insulino dependiente, sí que es verdad que el recordatorio gráfico, que era otro de los grupos, si os fijáis en la fotografía, la gráfica de la izquierda, de color rojo, eran los que tenían recordatorio gráfico. Mejoró la gente con el recordatorio. Esto era la gente con insulina. Evidentemente, las insulinas no se pueden blistar y, por lo tanto, el recordatorio gráfico en medicamentos que todavía no se pueden blistar, en este estudio demostró que todavía era más importante que el SPD. Muy importante también comentaros el tema de la relación que tenemos con los médicos. Aquí os he puesto una fotografía de la portada de un documento de consenso que hicimos en enero del 2020, un poquito más y no llegamos. En este documento se consiguió, estábamos en Alicante, hicimos una ponencia, a través de la ponencia habían 2 médicos, 2 farmacéuticas, Adela y yo, en la cual lo que hicimos es explicar que no solamente tenemos que saber de qué va el SPD de las farmacias, también tienen que saber los centros de salud. Y con esta guía lo que se permitía es que los médicos tuvieran un protocolo para que cualquier duda, a través de este documento de consenso, se pudieran poner en contacto con las farmacias. Esto ha dado pie a que hayan unos premios. El 6º año de premios ha sido este mayo del 2023 sobre mejora de adherencia a través de Viatris y la fundación, y a través de CEFAC, la fundación CEFAC, para poder ofrecer la posibilidad de que cada vez más farmacéuticos que trabajen en SPD expliquen sus experiencias que nosotros hemos visto sobre todo en las categorías que os pongo aquí. He cogido un detalle de la guía que me interesa muchísimo. Los pacientes con antihipertensivos son entre el 74,1% de varones y el 75,5% mujeres. Es decir, todo el medicamento para la hipertensión, un poquito menos, pero también importante, antiulcerosos, hipolipemiantes, antiagregantes, todo esto son fármacos, luego también en mujeres analgésicos, otra vez hipolipemiantes, ansiolíticos, que están siempre en los SPDs y que necesitamos que lo hagan bien, que no compartan una caja de lorazepam, un matrimonio, no, que cada uno tenga sus dosis y esto, el SPD es una de las estrategias más necesarias y que nos ayudan para ello. Y luego ya para terminar, creo que voy manteniendo el horario, me interesa comentaros lo que opinan, ¿no? Estos son respuestas del domingo, hoy es jueves, domingo y lunes, que recogí de 82 encuestas. Hemos tenido bastante distribución geográfica de compañeros que han querido contestar a las preguntas.
Y las preguntas son las siguientes. Como siempre, es una profesión bastante femenina, ¿no? Tenemos un porcentaje elevado de farmacéuticas, pero bueno, en principio simplemente es para que lo tengáis, los valores que hemos obtenido de las encuestas. La edad está bastante repartida, es sobre todo la zona amarilla de 41 a 50 años es la zona de más edad, o sea, que hay más gente de esta edad que son farmacéuticos. Luego también, muy importante, el cobro del SPD. Espero que luego salgan estas preguntas porque es muy importante el tiempo que invertimos y que esto, como todos los servicios, no solo el SPD, lo que no se cobra no se valora. Y lo he dicho 1000 veces desde el 2002 que empecé. Yo cobro 3 euros, seguramente todavía es poco, pero por los resultados obtenidos, el valor medio de las diferentes encuestas, de las 82 encuestas, salía a 3 euros semanales. Luego también, curioso, hay muchísima gente de los que han contestado las encuestas, un 81,7% de compañeros que trabajan con residencias y que les hacen el SPD. Y de estas residencias y de estos compañeros un 9,4% los cobra. Muchas veces las residencias, el poder tener como cliente una residencia normalmente a través del SPD se hace como gratuito, es decir, es el trabajo que hacemos para las residencias, ¿no? Pero bueno, hay un 9,4% de compañeros que sí que lo cobran. Y luego también me interesa mucho lo que piensa la gente. Y lo he puesto tal como me lo han contestado, ¿eh? ¿Por qué ofreces el servicio? Pues para mejorar el cumplimiento terapéutico, esto muchísima gente lo ha contestado, para mejorar la calidad de vida, de la salud y la tranquilidad de los pacientes. Muy importante, lo amarillo, lo considero un servicio básico de la farmacia y que enlaza con otros servicios. Nutrición, hay muchísimos servicios que podemos relacionar con el SPD para un paciente con diabetes que le haces una glucemia, que luego tiene, o un paciente hipertenso que no es cumplidor. Después en azul tenemos porque me lo piden, sobre todo gente mayor que vive sola, lo que decía antes, o personas que se olvidan a menudo de las tomas. Facilitar el manejo del paciente polimedicando en cuidadores. Muy importante, un cuidador, si además está la medicación en blister, favoreces mucho la ayuda de otras actividades que hagan con los pacientes. Para mejorar los resultados en salud de la población. Muchísimos estudios actuales de salud pública incluyen también el SPD como un instrumento y un concepto de servicio. Lo reservo a las residencias. Luego también compromiso y responsabilidad social. Realmente no solamente es salud pública, es bienestar social, o sea, implica muchas cosas, no solamente el tema de salud, sino cómo se encuentra la persona a nivel de la sociedad, ¿no? Cómo poder contactar pues, con centros de residencias, centros de día. Luego, para mejorar los resultados en salud, que serían hacer estudios, por ejemplo, coste efectivos del SPD. Y luego, otra vez, otras personas han contestado, para mejorar la adherencia y para fidelizar la clientela. Está claro, nosotros empezamos con un estudio, el MicoEdge, en principio era gratuito el SPD, luego ya cuando se terminó el año el estudio pasó a ser remunerado. No hemos perdido un 2% de los pacientes, o sea, es muy poco y al contrario, cada vez tenemos más. La población es envejecida, les facilitamos un montón la toma de la medicación y su estado de salud. Y bueno, estos fueron los resultados. Ya para acabar, si yo estoy aquí ahora es porque en la farmacia, hoy ahora estoy en mi casa, pero en la farmacia tengo mi equipo que me permite moverme y que sin ellos ni esto ni nada podría ser posible. Y siempre cuando doy alguna clase, que en la uni también tengo gente muy joven que está en quinto y es un placer poder contactar y explicarles muchas cosas. La clave del éxito es el trabajar en equipo, esto no creo que nadie tenga duda, y que también hay que disfrutar de lo que haces porque es la manera de que salgan bien las cosas. Y muchas gracias. Yo en principio creo que me he pasado un poquito, perdonar, pero he intentado hacerlo lo máximo de escueto. Muchísimas gracias, Montse. Ha estado genial, súper interesante. Vamos ahora con Antonio. Antonio, tu turno. Vamos a compartir la presentación y te dejo la pantalla para ti. Muchas gracias, Antonio, también por estar esta tarde con nosotros. Cuando quieras. Pues antes que nada, buenas tardes y una puntualización. Yo soy físico, no soy farmacéutico,
pero bueno, no es relevante. Después de la exposición de Monse, que ha sido, de hecho, trabajamos con algún documento sobre el que ella aportó, como es el documento ese de convenio, yo me voy a centrar un poco más en la experiencia que hemos tenido como farmacia en base a todas esas reglas generales, porque claro, ahora profundizar en la importancia que tiene el SPDA, bueno, el SPD en general, o automatizado, que es nuestro caso, con las ventajas que tiene para un paciente, con las ventajas que tiene para la propia farmacia, o las ventajas que puede tener para el sistema de salud, sería absurdo porque después de Monse podría hasta hacer el ridículo, y más como físico, pero sí que puedo aportar la experiencia de nuestra farmacia, que además está en Albacete, con lo cual estamos ahí en medio de la nada. Nosotros somos una farmacia de 24 horas, que la conformamos, y también comparto lo del equipo, 16 personas. Y desde el primer momento, cuando empezamos a reflexionar, que al final va evolucionando, ¿no?, la visión de la propia farmacia, siempre pensamos, y ahora más que nunca, después de todo lo que hemos vivido con la pandemia, la pospandemia y la propia experiencia desde el año 14, que estamos abiertos 24 horas, es que desde nuestro modesto punto de vista, la farmacia o la farmacia comunitaria o es una farmacia asistencial, o creo que vamos a tener muy poco recorrido. Eso ya genera debate, pero es algo que pensamos, y cuando nosotros estructuramos, digamos, nuestra estrategia, que ahora os comentaré un poquito, sí va en la dirección de cada vez ser más asistenciales y cada vez ser menos la farmacia tradicional. Desde ese punto de vista, bueno, creo que puedo ir pasando yo por aquí, ¿no? Perdonadme. Ah, sí, perdón. Como he dicho, estamos en una ciudad que tiene 84 farmacias y aproximadamente 190.000 habitantes. O sea, sería un modelo de capital de provincia muy española, con lo cual se puede parecer mucho a cualquiera de las personas que nos están escuchando y que cuando están aquí, la hora que es, tienen interés en conocer lo que pasa con el SPD. Pero bueno, aquí yo siempre formulo la misma pregunta: ¿por qué una persona viene a nuestra farmacia y no viene a la farmacia de al lado? Y después de tantas presentaciones y tanto rollo, me encanta decir que hay que optar por la diferenciación como estrategia, hay que plantearse la innovación como la ventaja competitiva que nosotros le podemos dar en este caso al paciente, y que la propuesta de valor que nosotros le hagamos va a ser la solución. Y desde ese punto de vista, voy a tratar de avanzar un poquito más. Nosotros en su momento consideramos que la innovación era el modelo de negocio sobre el que nosotros teníamos que trabajar, y así hemos ido y seguimos haciendo. Ahora estamos en reforma, o sea, seguimos haciéndolo desde la humildad, pero sí dándonos cuenta que la receptividad, digamos, de la persona que apuesta por nosotros, del paciente, de como queramos llamarlo, entiende lo que se está haciendo y probablemente apunte o vamos juntos y andamos en la misma dirección. Esta diapo que la pongo aquí como ecosistema es para que, una de las cosas que muchas veces nos equivocamos, pensamos que la farmacia, la oficina de farmacia está ahí aislada, y yo siempre pienso que la salud no tiene departamentos estancos, y desde el primer momento nosotros hemos intentado generar ecosistema. Es decir, por supuesto que la farmacia es el core business, que es donde todo el mundo, pero no es menos cierto que si hay posibilidad, y lo decía muy bien Monse en este caso con el sistema público de salud o con clínicas privadas, como es el caso nuestro de la Clínica Andaltia, de asociaciones o de empresas sociosanitarias, yo creo que todo va en la misma dirección, que es cómo te acompaño en tu enfermedad, en tu patología. Y desde ese punto de vista, nosotros en el año 19 ya empezamos a implantar la gestión por necesidades terapéuticas, que yo no me voy a parar mucho porque no es tema de hoy, pero sí resumidamente deciros que lo que hicimos fue cambiar del modelo de farmacia en el que aparecía una categorización, una categoría infantil tal y cual, a pensar que deberíamos de ofrecer una serie de necesidades terapéuticas, patologías, y profesionalizarnos en eso. Y ahí, y eso tiene que ver con la
con lo que vamos a hablar hoy, los servicios asociados a esas patologías son fundamentales, al punto que hoy nosotros pensamos que la farmacia tiene que tener más servicio y menos producto. Y en definitiva es lo que pasa también en una consulta de un médico. Desde ese punto de vista, y seguimos avanzando, os puedo decir que los servicios, y ahora me centro en el que a nosotros nos interesa, los servicios y en particular el SPD, es un servicio transversal que nos permite, si en nuestro caso como estamos haciendo es especializarnos en necesidades terapéuticas, lo que nos permite es, dado que tenemos muy definido el paciente, que es un paciente crónico, un paciente polimedicado, pues el siguiente tema es decir, y claro, tiene que tener SPD. O sea, es que es una consecuencia obvia. Pero como muchas veces algunos compañeros piensan que el SPD como que es un poco tal, yo siempre hablo de esta introducción de este Real Decreto en el que nos está diciendo que el farmacéutico está obligado a velar por el cumplimiento de las pautas establecidas por el propio médico responsable de la prescripción del paciente y cooperar con él en el seguimiento del tratamiento de la atención tal, contribuyendo a asegurar su eficacia y seguridad. Y eso es el SPDA, o el SPD, si estamos hablando. Yo creo que la implantación del SPD es fundamental dentro de lo que tiene que ser una farmacia asistencial. Y cuando también decía lo de la transversalidad es porque si nos damos cuenta, el hecho de que esa persona, si estamos hablando paciente demostrador, porque luego está el mundo de la residencia, que es otro, si ese paciente se vincula de alguna manera mayormente con la farmacia, viene a por su, vamos a llamarlo coloquialmente, su rollito, o en nuestro caso le llaman el rollito y tal, pues establecemos unos niveles de vinculación con él que nos permite, y por eso le decimos transversalidad, ofrecerle otros servicios que tengan que ver con campañas sanitarias que vamos implantando en nuestro plan de marketing. O sea, nosotros ahora mismo creo recordar, bueno, estamos por encima de los 100 pacientes en mostrador y todos ellos, cada vez que nosotros lanzamos una campaña sanitaria del tipo que sea, me da igual que sea de osteoporosis o de lo que sea, ¿no? De retorno venoso, etcétera, etcétera, se la estamos ofreciendo primero a ellos porque son los que están con nosotros y nos permite reforzar ese vínculo. Porque claro, lo coloquial conversación de bar, no es que yo le quito la medicación y claro, como le quito la medicación, pues ya siempre está conmigo. Hombre, es una obviedad. Siempre, hablábamos antes de estadísticas y estadísticas que hablan que el 25% de tus clientes te ponen los cuernos. Es decir, que algún día van a otro sitio, o por una necesidad que surge aguda, o porque le pilla mejor, por lo que sea. Están de vacaciones. Pero esto sí es verdad que establece un vínculo. Las personas que vienen a su SPDA son personas que las conoces, que sabes perfectamente sus cambios de pauta, todo, y le acompañas, es decir, te conviertes en realmente o le das sentido a la profesión. Y yo en ese aspecto quiero insistir muy mucho que no se trata de montar un robot, si es por eso, olvidémonos, no se trata de tal, sino se trata realmente de creernos que la oficina de farmacia o la farmacia comunitaria debe de ir hacia el único camino que tenemos, no que nos han dejado, que tenemos, que es ser asistenciales. Yo me gusta mucho escuchar, o me ha gustado mucho escuchar a Monse cuando hablaba de Semergen, de SEFAC, de la colaboración con los médicos. Yo sé que en determinados casos, en determinados sitios es una utopía, porque los que hemos intentado hacer cosas no hemos encontrado muchas dificultades, pero yo animaría, porque a la gente que está, animaría primero desde el punto de vista estratégico, innovar, reflexionar sobre su visión de farmacia, incorporar a todo el equipo, formarlo, que se ha hablado de SEFAC, con los programas que hay de servicios profesionales de la farmacia asistencial, y apostar por el SPDA, porque, insisto, todos los que estamos hoy aquí somos de SPDA, Fútbol Club. O
O sea, no creo que haya aquí uno que se haya colado y dice, no, como no tengo nada que hacer, voy a ver qué me cuenta esta gente. Creemos en el modelo y sabemos que tiene muchas ventajas para el farmacéutico, para, por supuesto, el paciente y para la propia sociedad a la que nos debemos y de la que también comemos, dicho sea de paso. Pero no es menos cierto que, insisto, es un tema que debemos de interiorizarlo desde dentro y creérnoslo. Además de todo eso, por supuesto, hay que comunicarlo. Yo aquí os he puesto que sé que os van a compartir pues algún protocolo que hemos utilizado en este caso cuando hicimos el tema de la implantación de la gestión por necesidades terapéuticas, que lo hicimos con Medifor, cuando hablamos de montar este tipo de servicio, pues lógicamente, bueno, no voy a poner ahora porque para mí Timedi no es una empresa, es una familia. Entonces, nos ayudaron tanto, mandamos allí a nuestra gente a formarla a Caldes de Montbui, la tuvimos siempre abierta para todo y de hecho no nos equivocamos. No nos equivocamos porque hoy, después ya de más de 5 años, hoy por hoy, Farmacia Albacete, digamos, uno de las diferenciaciones que tenemos con el resto de compañeros está precisamente aquí, en este servicio. Y por supuesto, como dicen al final, y hay que comunicarlo. Aquí hemos puesto algunos vídeos que relacionamos. Nosotros, lógicamente, en la farmacia tenemos que comunicarlo. Ahora mismo, por ejemplo, la zona que es de donde os estoy hablando, trabajan 3 personas full time. En la reforma que estamos haciendo, os lo digo de corazón, vamos a sacar el SPDA a la puerta, es decir, lo vamos a sacar a la calle, se va a ver desde la calle, porque hay que enseñarlo. ¿No? Yo sé que muchas veces cuando a la gente le hablas de este tipo de servicios dirá, pero bueno, ya me van a engañar, ¿sabes lo que te digo? Pero cuando la gente prueba el SPDA, tiene un efecto yonki brutal. Ya no puede quitárselo. Porque se da cuenta que los domingos puede hacer lo que quiera menos preparar medicación en pastillero. O gente que, como ha dicho muy bien Monse, que vive sola, y por cierto hay mucha, automáticamente soluciona gran parte de sus problemas porque su farmacia le está haciendo el seguimiento, le está haciendo los cambios de pautas, le soluciona algunas papeletas con sus médicos, etcétera, etcétera, ¿vale? En el tema de residencia no me meto porque realmente es otro mundo, es otra unidad de negocio. Nosotros también la trabajamos, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí y con el perfil de los que nos acompañan, que por otra parte yo agradezco, porque eso de estar aquí los 4 solos es un rollo. Pero sí que es cierto, insisto, que por favor, meditar primero, no ir y decir, bueno, yo me compro un robot, sino meditar primero la importancia que puede tener un servicio transversal como es el SPDA, que probablemente sea el servicio más importante que pueda incorporar el farmacéutico actual, que todo para mí son ventajas, insisto, es que no encuentro nada que me aparte de la decisión que un día tomamos con la gente, en este caso de Timedi, lógicamente hay otros, pero yo soy de los que diría hacia adelante. Y luego si tenéis alguna... Bueno, le he dicho y perdona, ya y termino, que por supuesto todo lo que tenemos y cualquier pregunta que surja, le he dicho a la organización que facilite cualquier cosa, mi correo electrónico, mi teléfono. A mí me encanta venir a estos sitios porque al final todos nos ayudamos y cualquier duda que... Pues claro, Timedi iba a decir que su robot es una maravilla, que no, eso acaba con el mundo, pero sí que es cierto que cualquier duda que surja como gente que estamos luchando por buscarnos la vida y sobre todo la de nuestra gente, pues que debemos de compartir nuestra experiencia y aquí estamos, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio. Súper interesante, como no podía ser de otra manera. Vamos ahora con Rafa y luego ya nos ponemos a debatir y a contestar dudas y cuestiones, las que surjan. ¿De acuerdo? Rafa, cuando quieras. Perfecto. Bueno, primero de todo, gracias Monse, gracias Laura, gracias Antonio por acompañarnos y
Y bueno, no sé qué os he dado para que habléis tantas maravillas. Hoy no hemos venido a hablar de robots, hemos venido a hablar de procesos, de SPD, pues un poco más allá, y quizás los robots pues pueden ser un medio a llegar a un fin, ¿no? Que es más importante. Bueno, he planteado un poco la agenda para hablar de estas tres cosas, un poco analizar el mercado del SPD. Hemos hablado aquí sutilmente pues, de pacientes demostrador, hemos hablado también sutilmente de residencias. Me gustaría poner un poco de números aquí para aterrizar cómo podemos abordar potencialmente estos dos mercados que, como bien ha comentado varias veces Antonio, pues son muy distintos, pero los dos son importantes, ¿no? Luego un poco, pues, qué necesidades tiene la farmacia actual o que nosotros hemos visto y, bueno, finalmente, qué puede hacer Timedi para responder a estas necesidades, ¿no? Principalmente, yo me gusta dividir, pues, los segmentos del SPD, pues, en cuidados a largo plazo y en pacientes demostrador. Y no sé si nunca os habéis planteado en números, pues qué significa cada segmento. Residencias en España, si no voy equivocado, hay unas 5.500 residencias y hay unos menos de 400.000 camas, que es un volumen grande, que aquí podías también hablar de centros pues, penitenciarios, psiquiátricos, centros de día, pero bueno, aquí realmente es un segmento donde yo diría que la relación es entre empresas, una farmacia con otra empresa, con personal profesional alrededor y donde la gestión de este segmento va a ser muy distinta al paciente demostrador. Paciente demostrador, ya te digo, estos números son estimaciones que hemos sacado nosotros, pero hay más de 6.700.000 personas mayores de 65 años crónicas polimedicadas. Si aplicamos aquí la regla del 50% de la población no es adherente, estamos en una población de más de 3 millones. Y hay 1.200.000 personas con dependencia que viven en sus casas. Si miras este segmento, es un segmento potencialmente mucho mayor que el de las residencias. No obstante, esto ya os lo digo desde Timedi, que trabaja en la industria, y creo que los ponentes estaréis de acuerdo conmigo, la mayoría de SPDs que se hacen en España se hacen en proporción mucho más enfocados a la residencia que enfocados al paciente del mostrador. Y esto para mí es un gran objetivo de cómo podemos, pues, desde la industria fomentar que vayamos más hacia este paciente que realmente es que tiene una necesidad más clara de este servicio. Porque en una residencia al final hay un profesional allí que está velando por ti, ¿no? Bueno, hicimos una encuesta recientemente sobre unas 1.800 personas con realmente hijos que tenían padres mayores de 75 años y aquí nos llevamos una grata sorpresa, ¿no? Preguntamos a estos hijos si iban a buscar la medicación de sus padres. El 80% iban a buscar, ya sea de una forma esporádica o habitual, la medicación de sus padres en la farmacia o los acompañaban. No obstante, solo un 30% de estas personas les habían ofrecido en su vida el SPD. Es decir, el 69% de la gente, de los hijos que acompañaban a sus padres, nunca no conocían el servicio. Y de este 30%, pues la mitad le habían ofrecido más o menos un poco más de un servicio de pago y un 13% de forma gratuita. Esto me lleva a pensar que el segmento más grande que tenemos, que es el paciente demostrador, está muy infraexplotado. Y bueno, esto es responsabilidad de toda la comunidad de farmacias, pues dar a conocer esto, ¿no? Y es un trabajo que se va logrando con los años. Pero que, sin duda, hay una oportunidad aquí de diferenciación y de mercado y de aportar valor, que yo creo que aún estamos en un proceso que nos queda mucha evolución a futuro. Bueno, y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el 70% de estos pacientes nunca les han ofrecido un SPD?
Porque si con este reto sociosanitario que tenemos, los beneficios que aporta, ¿por qué no todas las farmacias hacen muchos más SPD? Pues la respuesta es muy obvia, ¿no? Realmente hacer SPDs presenta unas dificultades y se tiene que abordar, pues, como comentaba Monse y como comentaba Antonio, pues con procedimientos, con cabeza. No es comprarse un robot y poner la máquina a hacer churros. Ha de ver, pues mucho más, ¿no? Es un planteamiento estratégico, yo creo, de una farmacia. Y está claro que es más fácil vender cajas que no hacer SPDs. Por lo tanto, pues si desgranamos un poco por cuáles son estas dificultades, y estoy seguro que estaréis bastante de acuerdo conmigo, el tiempo es una de las dificultades principales, pero bueno, todo el tema de que te puedes equivocar, que no estás jugando con caramelos, que preparar medicación y el error humano que puede ir asociado allí son temas sensibles. A nivel de PNTs y trazabilidad y documentación se tiene que ser riguroso y exhaustivo. La gestión de recetas es para hacer un capítulo específico de esto, porque sabéis que el SPD, pues la gestión de recetas es clave. La coordinación con el médico, que en algunos sitios está más desarrollada que otras y en otros es utópica, pero sí que es cierto que en un futuro donde yo proyecto esto es que la coordinación entre actores, pues si se mejora, las posibilidades a nivel de paciente demostrador pueden ser brutales, ¿no? Y finalmente, que es un servicio que o se hace bien y con cabeza o la escalabilidad pues es compleja. ¿Cuántas farmacias conocemos que hacen 5 SPDs y lo hacen a los pacientes que lo necesitan, pero si pudieran no harían ninguno? Y un poco el reto de Timedi es cómo podemos lograr cambiar esto y romper estas barreras y intentar que de tener 5, pues oye, ¿por qué no vamos a tener 25? Y el que tiene 25, ¿por qué no podamos tener 50? Y el que tiene 50, pues ¿por qué no va a tener 250 pacientes? Bueno, hablando un poco de estos segmentos, diferencias de las residencias, que sé que seguramente aquí hay gente que también está interesado en este segmento, versus el paciente demostrador. La coordinación farmacia, residencia, centro de salud, está claro que es crítico y sobre todo pues un poco la gestión de deudas, de cambios, de medicación, cómo se coordina esto. Es muy diferente una residencia que con un paciente demostrador. Muchas veces hasta se requieren softwares que se integran, pues los cambios de las residencias se integran directamente desde el software de la resi al software de la farmacia, por ejemplo. Por otro lado, la gestión de la relación entre actores, muchas veces, pues en el paciente demostrador es una relación pues más informal. Pues muchas veces te comunicas por teléfono, por WhatsApp. En las residencias, pues muchas veces hay bastantes personas alrededor de eso. En las residencias muchas veces hay entregas colectivas y se hacen las cosas un poco más a volumen. No obstante, lo que había comentado Monse, las residencias muchas veces no se cobra. En el paciente demostrador se puede tender más hacia allí. El resumen un poco que intento dar yo aquí es, creo que abordar residencias o pacientes demostrador, la estrategia tiene que ser distinta porque las necesidades son distintas. Y aquí Timedi estamos intentando hacer muchos esfuerzos para lograr aportar valor en estos procesos, ya sea una palanca u otra. Propuestas de valor. Y aquí es un poco qué podemos ofrecer nosotros. Bueno, esta es la única cuña publicitaria que hay. Al final tenemos pues soluciones desde software, maquinaria semiautomática que sea en blisters, como tiene Monse el Dual Bliss, o la RDC, que es una maquinita semiautomática de bolsas, maquinaria automática de todas las formas y los tamaños, desde
máquinas de 84 canisters a más de 500 y luego pues todos los accesorios que rodean el SPD. Esto es un poco lo que Team a nivel de producto puede ofrecer. Pero estamos desarrollando y estamos trabajando un poco en este proceso y nos gustaría enseñaros una propuesta de valor que llevamos pues más de año y medio trabajando, muy enfocada a los cuidados de largo plazo y a las residencias. Y aquí he preparado un pequeño vídeo que os enseño cómo una residencia podría administrar el SPD. En este caso, es un paciente que está administrando la medicación del desayuno y escaneando las bolsas del SPD, pues pueden registrar que la medicación de un paciente se administra en tiempo y hora correcto, haciendo registros pues, de la información y además pudiendo detectar si la posología de este paciente ha cambiado o no, porque sabemos que los SPDs se preparan un día, pero pueden haber cambios en el proceso desde que se han preparado hasta que se administran, y estamos intentando cómo podemos solucionar pues, estos problemas, ¿no? que muchas veces en la farmacia nos podemos encontrar. Oye, que me han cambiado la medicación, el SPD ya lo he entregado, ¿qué hago? Pues bueno, estamos intentando desarrollar soluciones que aporten un valor en estos pains. Y aquí es donde presento este nuevo software que aún no está, que estamos en fase piloto, pero que vamos a lanzar en breve, que se llama SavioCare, que lo que pretende es pues, permitir cerrar el ciclo de la medicación desde la prescripción del médico hasta que se administra la medicación al paciente, mejorar la coordinación y la comunicación entre farmacias y residencias, mejorar la gestión de entregas de la medicación, que aquí ya puede ser pues, medicación enblistable, pero la no enblistable, los pedidos, al final pues hay toda la logística que hay alrededor de este servicio. Lo que comentaba ahora, que para mí es como una propuesta de valor, que es un sueño, poder desacoplar el hecho de que si has preparado la medicación un día y ha habido un cambio, poder detectar esto, porque al final estamos haciendo un servicio para que la gente se tome la medicación correcta. Y finalmente, dar una herramienta, que la farmacia pueda dar una herramienta a su cliente, en este caso a la residencia, para que ella pueda preparar carros de medicación de forma fácil y sencilla, ¿no? Un poco propuesta de valor novedosa, como para traer algo nuevo en este IM Meeting que estamos trabajando desde Team. Vale, he hablado del sector, propuestas de valor nuevos, disruptivos, algo nuevo para el canal residencia. No obstante, también estamos trabajando para el canal paciente demostrador, que espero que próximamente os lo podamos comunicar. No os preocupéis, que nos encargaremos de hacer ruido para que descubráis este nuevo lanzamiento. Pero estamos trabajando en una herramienta para que al final el paciente demostrador pues, pueda tener algo más que un SPD, ¿no? Algo que le acompañe un poco más, que esté más cerca de la farmacia y que pueda resolver algunos pains que a día de hoy pues no están cubiertos. Y esto es todo por mi parte. Gracias y Laura, todo tuyo. No te oímos. Perdón. Nada, que decía que muchas novedades, que espero que contéis con IM Farmacias para dar un poco el altavoz. O sea que aquí estamos, ya nos informaréis también. Vamos ahora con las preguntas, que he visto que la audiencia, mira, tenemos 3 por aquí. Si os parece, os formulo la primera y entre todos 3 le dais respuesta, ¿vale? Es la siguiente. Estoy pensando en incorporar el SPD a mi farmacia. ¿Por dónde tendría que empezar? ¿Es difícil implementar el servicio? Rafa, tú lo has comentado un poco, las principales dificultades, pero si entre todos queréis dar una respuesta a esta cuestión, adelante. ¿Quién quiere empezar? A ver, por mi parte, yo si queréis cuento un poco a nivel de Team qué hacemos, pero luego
cedo la palabra a los que realmente son expertos, que es Montse y Antonio. Para empezar, aquí nos tenemos que plantear un poco cuáles son las expectativas, qué queremos hacer, qué formatos de blister nos interesan y en base a esto, pues si buscamos un SPD pensado para un público demostrador o para un público de residencia. Cuando tengamos un poco estas soluciones, bueno, estas respuestas, pues podemos pensar en necesito una máquina de bolsitas, necesito una máquina de blisters, quizás no necesito aún una máquina y necesito solo un protocolo y necesito arrancar con un software. Yo creo que lo que es más importante es tener un poco claro cuál es el objetivo que te planteas y a raíz de aquí, si queréis hablar con nosotros, pues te podemos asesorar. Pero bueno, quizás cedo la palabra a Montse, que nos cuente un poco qué responderías tú. Pues me lo han preguntado compañeros algunas veces, ¿no? Realmente lo primero de todo, estar acreditado. Porque, por ejemplo, hay zonas que si no estás acreditado no puedes trabajar con el servicio del SPD. Eso es lo primero. Una vez ya estés acreditado y cuantas más personas del equipo lo estén, mucho mejor. Lo que sí que haría es lo de siempre, como cuando vienen estudiantes que están en quinto, les quedan las prácticas tuteladas para ser farmacéuticos y empiezan ya a dispensar, buscarle el cliente fácil. Es decir, no cojas una residencia si te estás planteando hacer un SPD para en una semana tener preparados 30 blister, porque esto es inhumano. Es decir, yo lo que haría es empezar o bien por los típicos pacientes agradecidos que ya conoces, que ves que ya pues se confunden o que tienen dificultades de memoria y entonces ofrecerles, ¿no? Pues me empezaría por los de más confianza. Incluso si es un familiar hasta tal vez mejor y todo, ¿no? Y poco a poco, por ejemplo, si nos lo planteamos para allá, pues de aquí a final de año, pues yo introduciría, por ejemplo, 2 blisters por semana, como mucho, ¿vale? Porque hay que hacer el protocolo, hay que saber explicar el SPD. Después también lo que haría es tener un SPD, en mi caso que es semiautomático, de placebo. Es decir, yo que trabajo con Benalin, pues poner un blister con lacasitos. Y esto es muy importante, lo que digo, porque yo recuerdo hace unos 10 años que hubo una señora que se estuvo tomando lorazepam en el desayuno, la comida y en la cena, porque en lugar de hacer la toma en el sentido horizontal, fue bajando, o sea, el desayuno bien, pero en la comida hizo el desayuno del martes y la cena hizo el desayuno del miércoles. Esto es real, ¿eh? Entonces, todo esto tienen que tenerlo muy claro, tener un par de blisters de placebo y jugar a barco, es decir, a ver, María, tengo que asegurarme que sabes hacerlo. Una vez has hecho esto, pues ya adelante. Si por lo que sea trabajas cerca de una residencia y tú ya ves que esto sabes cómo funciona, que tienes el equipo y la gente suficiente y el tiempo, pues ¿por qué no? Plantearse tener como cliente o como usuario un centro residencial o una residencia. Pero yo empezaría por pocos conocidos y evidentemente, por orden, formado, o sea, que estés acreditado por tu colegio o por el departamento o por quien te autorice. Segundo, pocos. Tercero, que sean de confianza, que sea un blister fácil, ¿no? Y después ya, a partir de aquí, ya lo que he dicho, ¿no? Un placebo, y si ves que ya esto ya vas cogiendo el ritmo, pues adelante. Nosotros, por ejemplo, llevamos pacientes desde el 2002. Nosotros hacemos repasillo ahora que han venido de vacaciones, porque cada comunidad no siempre trabajas con los mismos genéricos. Ostras, Monse, ya lo sé. Digo, bueno, es igual, vamos a repasar. María, hoy te vienes por la tarde, te estás un rato conmigo, a ver si han habido cambios de tu pauta. Si te han dispensado donde has estado de vacaciones otro genérico de otra marca de genérico. Esto lo hacemos ahora y después de Navidad. Son dos cortes, dos breaks que decimos para asegurarnos que todo va bien. Yo lo haría así. Muchísimas gracias, Montse. Súper interesante y una buena manera de hacer a seguir, la verdad. Seguro que los farmacéuticos que nos escuchan están de acuerdo. Antonio, ¿quieres añadir algo al respecto?
¿Qué parte consideras más difícil de implementar? No se te oye. Estás muteado, Antonio. Ahora, no. Ahora, perdón. No, que Ahora comparto mayoritariamente lo que se ha comentado. Yo diferenciaría muy mucho el tema de la residencia y el mostrador. Y lo que yo añadiría es, y yo creo que aquí ahora que no escucha nadie, que solo hay 300 personas, pues yo lo que sí abusaría es de los compañeros. Yo me dirigiría, así lo hice, de ir a muchos sitios donde se nos abran las puertas y escuchar cómo lo han ido haciendo. Porque no existe la escuela del SPD. Entonces, eso más, si por ejemplo en el caso de Timeri, que te van contando su experiencia, lo que le ha pasado con Paco, con Juan, con Manoli, eso te ayuda mucho a cometer el mínimo de errores. También hay que estar preparado a perder dinero al principio, porque evidentemente para mí esto es una unidad de negocio y como tal, hasta que no alcanza, digamos, vamos a llamarle el punto muerto, se pierde dinero. Eso también hay que asumirlo. El que piense que el SPD es un sitio donde empieza a ganar pasta, yo ya lo invito a que se vaya, porque es absurdo. Aquí hay que hacer un esfuerzo de tiempo, de preparación de equipos, de crear una unidad de negocio y de perder dinero al principio, es inevitable. Yo creo que después sí que tiene la recompensa, sobre todo desde el punto de vista para mí del mostrador, que ese sí que es tuyo, ¿vale? Tiene una recompensa que, como he dicho al principio, pues hay una transversalidad en el servicio y ahí sí que puedes hacer que tu farmacia sea, como hemos dicho antes, desde el punto de vista estratégico, apueste por una innovación y, lógicamente, pero eso es mi modesta opinión. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Veo que aquí en el apartado del chat, tanto Esther como Marta cuentan sus casos, pero al final la pregunta es muy parecida, que se resume en ideas para convencer a los pacientes de que acepten el SPD, de que realmente es una mejora. Ellas cuentan, pues que la mayoría lo rechazan porque dicen que de momento se apañan o que ya tienen su pastillero. O Esther, por ejemplo, dice que no quieren porque si lo hacen sería reconocer que ellos mismos no pueden o si son los hijos los que van a la farmacia, piensan los mismos hijos que hacerlo desde la farmacia es una manera de no cuidar a sus padres. ¿Qué contestaríais a este aspecto? ¿Qué ideas para convencer a los pacientes? Para mí esto es fácil, porque lo puedes sustituir por el tiempo que tardas preparando un blister, puedes estar cocinando, puedes estar por tu nieto, puedes ir a buscarlo al cole, y esto que te desentiendes, no, al contrario, facilitas, hay que enfocarlo. No es lo mismo tener una pastilla puesta en la mesita de noche porque resulta que tus padres todavía pueden vivir o por la noche están solos, pero les preparas la medicación y los dejas en un vasito allí, que tenerlo preparado en un blister que tiene una estabilidad por higroscopía. Todo esto no es necesario explicarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que son estrategias que yo creo que les pueden servir de ese tiempo que tú estarías preparando la medicación. ¿Qué puedes hacer ahora? Yo, por ejemplo, tengo un señor que es del Barça y él, todo el tema de la medicación, menos la furosemida, que prefiere evitarla pues como diurético cuando va al campo y que es la única vez que no es cumplidor, él me dice, ostras, es que me olvido de todo. O sea, yo creo que lo tiene que enfocar al revés, como que ese tiempo que estarías preparando la medicación, tú puedes hacer otras cosas. Le estás facilitando un ahorro de tiempo para estar pendiente de los nietos, o esto que comentaba una compañera, ¿no? De que parece que no cuides a los padres y que los cuidadores pueden hacer muchísimo más trabajo, desde preparar las meriendas, es solamente coger el pastillero, controlar que esté bien la medicación y darla. Yo creo que es enfocarlo diciendo todo el tiempo que te evitas preparando la medicación porque lo tienes en blister, ¿qué haces? Pues todo eso que haces, enfocarlo como en positivo. Más o menos, esta es mi opinión. Bueno, yo creo que va en esa dirección. Cuando trabajas con equipos de varias personas,
yo creo que el abordaje mostrador, en nuestro caso por lo menos, lo tenemos protocolizado. Y todo el que trabaja en mostrador cuando ofrece el SPD o a quién se lo tiene que ofrecer, lo tiene más o menos claro. No es menos cierto que luego hay personas que por el motivo, porque empatizan más, por lo que sea, o generan más confianza, pues se llevan el gato al agua, y otros pues somos más torpes, digámoslo así, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber un protocolo para el abordaje en mostrador. Porque siempre hay objeciones. O sea, a mi padre bajarlo el día que dejó de conducir, pues no era fácil explicarle que ya no podía llevar el coche. Que una persona mayor asuma que, como bien ha dicho Monse, es mejor que alguien, y en este caso un profesional, prepare tu medicación, con lo que te puede facilitar, es una obviedad. Pero bueno, quizá con ese protocolo que esté todo el mundo alineado sería suficiente para poner en valor, hablar más de soluciones que yo te voy a dar preparándote la medicación, que hablar del producto, porque muchas veces las personas mayores y tal piensan, pues este me está liando, este me quiere engañar, este tal, ¿sabes? Siempre, y más cuando, como se ha hablado antes, lo comentaba Monse con el tema de si en otra comunidad autónoma viene con otro genérico, en fin, o una marca, o yo qué sé. Las personas mayores hay que respetarlas, y hay que empatizar y ponerse en su papel, pero quizá desde la profesión, desde la seriedad de tenerlo protocolizado, ayuda mucho a conseguirlo. Si me permitís añadir un apunte de un compañero farmacéutico que me contó como estrategia gancho que tenía. Me contaron que a veces es cierto que puede haber un punto de recelo en, oye, no me llevo ahora yo mis cajas a mi casa. Claro. Y para combatir esto, por ejemplo, pues había determinados tratamientos que podían ser un poco complejos, de pautas variables, y le decía, oye, mira, todas tus cajas te las llevas tú y yo te preparo esta pauta que es un poco más compleja, que podía ser una pauta creciente de cortisona, o que podía ser un Sintrom, o que podía ser de un medicamento solo. Y con esto, dice, lo pruebas, si te gusta seguimos, y si no, volvemos como siempre. Pero déjame que te ayude en esta pauta. Y quizás con este acto nos comentaba que había captado pues, a muchos pacientes. Quizás pues, es una idea que alguien la puede aplicar y que nos cuente a ver si le ha funcionado. Claro que sí. Gracias, Rafa. Toda idea es buena y la cosa es incentivar el servicio. Llevamos ya un poco más de una horita de encuentro. Vamos a intentar ir terminando, pero antes, Marta pregunta lo siguiente. Para empezar poco a poco, como dice Monse, ¿qué sistema recomendaríais? Imagino que nos vamos a meter un poco en cuestiones de robots. Rafa, si quieres contestar tú, o Monse, Antonio, por vuestra propia experiencia. Adelante. A ver, aquí hay dos opciones, ¿eh? Hay la opción de la parte buena de un robot como el que tiene Monse es que lo damos todo como muy guiado y es un robot que el Dual Bliss nosotros lo desarrollamos pensando en la farmacia que no necesita el robot que tiene Antonio en su espalda, porque es que no tiene el volumen ni sabe si lo va a tener, pero necesita un punto de tecnología y que le ponga las cosas fáciles para empezar, pues por eso desarrollamos Dual Bliss, que al final es un software súper sencillo que te pues, registra los lotes, las caducidades, te hace los albaranes, te hace las etiquetas, te hace una foto de cada uno de los blísteres para tener tú un registro fotográfico y una evidencia de si has preparado o no has preparado bien en el blister. Y al final es un producto que creo que es muy competitivo a nivel de precio y a nivel de prestaciones para empezar. ¿Es obligatorio empezar con el Dual Bliss? No. Hay muchas farmacias que empiezan sin ningún tipo de tecnología y luego cuando tienen ya un volumen X se pasa la tecnología por un tema de velocidad y eficiencia. Hay otras que dicen, no, es que yo si tengo que empezar de cero sin nada de tecnología al lado, pues quizás se me hace una montaña y prefiero seguir como estoy. Este sería un poco mi punto. No hay una respuesta única que sea válida,
No obstante, estamos muy orgullosos del Dual Bliss, que es un producto que hemos desarrollado pensando en esto. Hombre, nosotros desde que tenemos, hace un año que trabajamos, el ahorro de tiempo es brutal. O sea, desde entrar un fármaco por el código QR y tener, gracias al código QR, ya todo hecho, o sea, la etiqueta, el lote, la fecha de caducidad, todos estos son los protocolos que exigen todos el Consejo de Farmacéuticos como protocolo de mínimos, y luego ya cada comunidad autónoma ha hecho el propio, pero prácticamente es el mismo. El ahorro de tiempo es brutal. Hablábamos de qué se puede hacer mientras, si ya tienes la medicación en SPD, ¿no? Como usuario, ese tiempo, ¿para qué lo utilizas? Pues nosotros realmente nos ha facilitado ir mucho más rápido y más seguro, porque esto de la fotografía también va muy bien, porque las pastillas ya sabemos todos que tienen vida y por muy bien que lo hagas, a veces te cambian de alveolo sin querer, ¿no? Entonces, sobre todo el tiempo es brutal en este año, y el ahorro de papel y de tenerlo todo en un software que te permite tener en carpetas cada paciente y poder observar toda la evolución, cuándo ha habido un cambio. Nosotros nos pasó una vez un señor que se pensaba que nos habíamos equivocado porque en una pauta cambió el lote de, por ejemplo, de miércoles a jueves, y claro, en la etiqueta salían como si se le hubieran puesto 2 veces. Ya le explicamos que no, que era el mismo medicamento, pero que a partir del viernes era otro lote y por eso quedaba identificado. Totalmente agradecido y vio que realmente esto era serio, ¿no? Que se hace un control muy, muy riguroso, que es lo que se pretende en un tema como es la medicación. O sea que yo creo que Timedi, a través del Dual Bliss, para nosotros es mucha mejora, sobre todo de tiempo, que es muy importante, que todavía hay mucha parte administrativa que necesitamos tiempo para realizarla. A mí me gustaría preguntar la experiencia de cómo empezó la farmacia de Albacete 24 horas, ya que tampoco hace tantos años que empezasteis, ¿no? Bueno, en nuestro caso, tiene un componente de locura, entonces no sé si contártelo, que no va a ser un buen consejo. Cuenta. No, ahora en nuestro caso fue... está más con la exposición del principio. Es decir, yo creo que si tú tienes clara una visión de lo que tiene que ser la farmacia y crees en ese modelo de farmacia asistencial, claro, y apuestas por los servicios, pues tienes que ir a lo grande. O sea, tienes que tirarte a la piscina y decir, bueno, de hecho nuestro caso fue singular, porque yo recuerdo, pues siempre con la mesura, con la duda, con no sé qué, que voy a la feria, que me voy allí a Caldes de Montbui, no sé qué, Rafa Padre, no sé cuánto, Marc, y estás viendo allí lo que hacen y tú ves allí su farmacia y aquello, y es verdad que la automatización atrae a todo el mundo, ¿no? No sé por qué y tal, pero bueno. Pero claro, pues primero intentamos tener, porque ya trabajábamos alguna residencia, y fuimos a convencer a la dirección, oye, mira que vamos a implantar esto, que bla, bla, bla. Pero claro, a mí me decía Timedi, no, es que tú para hacer rentable esto que hay detrás, necesitas 500, 600 camas. Y yo decía, 600 camas. Pero eso existe, o sea, era como algo irracional desde el punto de vista de lo que es una oficina de farmacia, ¿no? Pero bueno, nos lo creímos, cogimos, montamos un espacio único y, como he dicho antes, una unidad de negocio donde ubicamos todo, donde formamos gente allí in situ para que conociera las singularidades de esa unidad de negocio, y cuando ya íbamos a empezar, la residencia que nos dijo que sí, nos dijo que no. Con lo cual nos quedamos colgados de los pelos de la brocha ahí con la máquina. Y no teníamos nada. Entonces, bueno, también es cierto que cuando está así, cuando tiene un perro por detrás que te muerde, corres más, y eso nos llevó a avanzar, y hoy, por suerte, pues estamos en otro sitio. Poniéndonos un poquito serio, volviendo a la pregunta de antes, yo si tuviera que decidir si me lo creo desde el punto de vista como hicimos nosotros con el punto de locura, yo me tiro a la piscina. O sea, de hecho nos tiramos a la piscina, no voy a... me tiro a la piscina, porque lo tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Pero siempre que entre en el mundo de la residencia, porque yo en mostrador tener 600
pacientes o camas es inviable. Inviable. Nadie la tiene, porque yo no conozco a nadie, a lo mejor hay uno, pero está escondido. Sí que es cierto que yo lo que sí creo, y creo también profundamente, es que la automatización de los procesos es un factor crítico e innegociable. Las farmacias no somos una isla. Y si nos damos cuenta, la automatización, sobre todo de procesos que nos generan valor, son fundamentales. O sea, nosotros tenemos robots de dispensación, ¿no? O sea, yo no entiendo una farmacia ahora mismo sin robot. ¿Por qué? Porque ahora tengo robot y digo, pero con la cantidad de ventajas que tengo yo ahora mismo y que me aporta esa robotización, aquí sucede lo mismo. Es decir, claro, yo si fuese, mi estrategia es trabajar solo en mostrador, yo me iría a modelos de semi-automatización. Yo nunca me iría al modelo así de rellenar blister. Yo no lo haría. De hecho, lo intentamos hacer al principio y a la semana siguiente dije, esto es absurdo. Esto es labrar con bueyes. Esto no tiene sentido, ni económico, ni de profesión, ni de nada. Ahora, alguien me lo pide como un favor y tal, oye, mira, pues te organizo la medicación. Pero yo creo que estamos hablando de algo más de interiorizar qué quiero hacer con mi farmacia. Y de ese punto de vista, si quiero ser asistencial, apostar por la automatización, como decía Monse, vamos, ahí ya no tendría ninguna duda, porque ese tipo de equipos antes no existían. Cuando yo me llevé el armario empotrado este que hay aquí detrás, no existía eso. Si no, probablemente hubiera entrado en eso. Y si vas a residencia, pues tienes que ir con todos los hierros. Si vas a torear en las ventas, pues tienes que salir con un equipo y automatizándolo todo. Y a lo mejor no se ha dicho suficientemente, montando un equipo perfectamente, digo, de personal totalmente formado para esa unidad de negocio, que no tiene nada que ver con la farmacia. La farmacia es la dispensación y aquí es la preparación de manera profesional y siguiendo esos protocolos que hablaba Monse, que son exhaustivos, que tienen... O sea, quiero decir que, a ver, luego lo hace solo porque hoy día hay software que precisamente T-Medi lo tiene y tal, que te permite los cambios de pautas, que te permite el gestionar por residencia o por hospitales, como llaman ellos. En fin, que hoy día, cuando sabes hacerlo, es relativamente factible, ¿no? Pero yo apostaría siempre por automatización. Siempre. Porque a ver si ahora resulta que la farmacia es lo único que no se automatiza del mundo. Y digo automatizar. Muy bien, cosas, perdone, yo tengo cosas que no generen valor. Que es diferente. Precisamente el farmacéutico tiene que estar allí donde genera el valor, que no es poniendo pastillitas. Desde luego. Clarísimo. Más claro, creo que no se puede decir. Nos estamos pasando un poco ya de tiempo, así que si queréis os voy a dejar unos minutos para cada uno, para conclusiones finales y para que os podáis despedir. Monse, si quieres empezar tú, como hemos hecho antes, adelante, Monse. Pues nada, yo me he puesto en el chat el correo electrónico por si hay alguna duda. Ya que os habéis conectado al webinar, pienso que, bueno, ahora si ya hacíais blisters, pues ha sido como un poco de repasillo, ¿no? Y si realmente es pues para ver qué hacéis, pensar lo que las personas que llevamos, yo por ejemplo desde el 2002, llevo 21 años haciendo blisters y seguimos, es decir, y tengo pacientes desde el 2002. Ya con esto creo que la conclusión es que esto funciona, ¿no? Y sobre todo tenerlo muy claro, que cuando te pongas, lo que he dicho antes, y me reitero, hay que estar bien formado y una cosa muy importante que también ha dicho Antonio, tener todo el equipo convencido en que esto funciona, no es cuestión de remar todos a la una. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier duda, ningún problema, la respondería por correo electrónico y muy buena tarde a todos. Muchas gracias, Monse, un placer como siempre. Por mi parte, Antonio. No, por mi parte, en esa dirección decir que si hay alguna duda, yo sé que en estos casos, bueno, pero que la organización tiene todos mis datos. Si los que me conocen, yo soy una persona muy accesible, esta es su casa. Evidentemente le puedo sobre todo comentar que de los errores, como he dicho antes, también se aprende. Pero yo insistiría que cuando estamos aquí es porque tenemos un interés. Entonces yo
intentaría pegar el empujoncito a todo el mundo y apostar por una farmacia más asistencial. Creo que es vuestra profesión, y la mejor manera de defenderlo es siendo una farmacia asistencial y poniendo en valor lo que sois. La automatización de los procesos precisamente va en esa dirección, es decir, aquello donde realmente no se genera valor, automatizamos, y pensando en el paciente, insisto, lo he dicho antes, tiene efecto yonki. El que lo utiliza, el que lo usa, el que tiene su SPD, automáticamente ya no sabe pasar sin él. Nosotros perdemos clientes de SPD o porque fallecen o porque van a una residencia, que lógicamente nosotros no estamos, o porque se cambian de ciudad. Yo no recuerdo un caso, y le hago bastante seguimiento a esto, de personas que hayan dicho no me lo hagas ya. Todo lo contrario, porque son tantas ventajas, pero sí que nosotros tenemos que decir, bueno, vamos a hacerlo, vamos a apostar desde la humildad, pero vamos a creer en esto y montarlo. Con los semiautomáticos, con una robotización a lo mejor más tal, pero apostar por dar el paso hacia adelante. Y daros las gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio, eso siempre. Rafa, bueno, yo, los últimos minutos. Hablando en representación de Timedi, estéis en el estado que estéis de vuestra farmacia, si pensáis en el SPD, creo que algo tenemos que aportar. Y si eres una máquina, pues serán consejos o serán referencias de compañeros que estén en vuestra situación o que hayan estado por allí. Y nada más, un placer compartir esta tarde con vosotros y gracias a Laura, a Montse y a Antonio por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, Rafa. Por los comentarios de todos los oyentes, ha tenido mucho éxito. Yo creo que les ha sido de gran ayuda. Si tenían SPD, han sacado herramientas que no conocían y si no, seguro que les han entrado ganas de incorporarlo en su farmacia. Así que nada, Antonio, Montse, Rafa, muchísimas gracias por haber hecho posible este IM Meetings. Y nos vemos en el próximo. Nos vemos muy pronto y aquí estamos para lo que necesitéis. Os dejo con Xavi Salada, que pondrá fin al encuentro. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora sí tenemos que dar el IM Meetings por finalizado. Muchas gracias otra vez a Montse, a Antonio, a Rafa y a Timedi, nuestro patrocinador. Os esperamos en el próximo encuentro. Mientras tanto, no dejéis de seguir la actualidad farmacéutica a través de nuestra web y de nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias a todos. Que vaya muy bien.